Efectivamente, en estas últimas horas, el gobierno de Bolivia ha tomado la determinación de restringir los vuelos con carácter internacional, especialmente los que llegan desde Europa, hasta el 8 de enero, ante esta nueva cepa del COVID-19. Esta noche tenemos invitado a Juan Carlos para hablar del tema. Vamos a hablar y abordar esta temática importante y despejar todas las dudas que tiene la población relacionada a estas nuevas medidas asumidas por el gobierno. A partir de las 0 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa. No conocemos el plan del gobierno en general con respecto a la pandemia. La salud de la población no se puede poner en peligro. Ya tendríamos por lo menos negociado 6.5 millones de dosis. La posibilidad de que este proceso de recrudecimiento del coronavirus pueda estar alrededor del mes de febrero, en su pico más alto. El gobierno nacional determinó este martes restringir el ingreso de pasajeros provenientes de Europa a partir del 25 de diciembre. A partir de las 0 horas del 25 de diciembre se restringirá el ingreso a todos los pasajeros provenientes de Europa hasta el 8 de enero. La titular del Viceministerio de Promoción, Vigilancia Epidemiológica y Medicina Tradicional anunció la llegada de 6.5 millones de vacunas contra el COVID-19, previstas para los primeros meses de 2021. El 100% de la población mayor a los 18 años accederá a la vacuna de forma gratuita. Y el resto de las vacunas, para poder alcanzar a cubrir a este 100% de la población, van a irse adquiriendo de manera gradual y de manera de la que puedan producir los laboratorios. El ministro de Salud recomendó a los gobiernos regionales hacer los controles suficientes para evitar las reuniones de personas en las fiestas de fin de año. Deben propender a que no se efectúen reuniones de fin de año con aglomeración exagerada y bajo techo. Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar y desde los partidos opositores lamentaron que aún no se tomen acciones. El ministro de Salud tiene que presentarle al país hoy su plan para el COVID-19 y para este rebrote. No es posible que siga de conferencia en conferencia diciendo que solamente usemos barbijo. Eso ya raya en la ineptitud. Ahí están las disposiciones establecidas en esta jornada en una conferencia. Son varios los aspectos, Cecilia, que los vamos a abordar y profundizar esta noche con nuestros invitados. Y vamos a saludar a don Jorge Ritter, vocero de la presidencia, que nos acompaña esta noche para explicarnos cuáles son estas determinaciones, cuáles son los alcances efectivamente de este plan que tiene Bolivia por ahora para tratar de contrarrestar lo que ya parece ser un inminente rebrote en el país. Jorge, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Que No Me Pierda. ¿Cómo está Cecilio? Es un gusto, como siempre, compartir este espacio con ustedes y un cordial saludo para todo Bolivia. Buenas noches, bienvenido al vocero presidencial. A ver, comencemos con las medidas, que son bastantes, pero una que se estaba aguardando, Jorge, tiene que ver con esto que está preocupando no solamente a Bolivia, sino al mundo entero. Esta nueva cepa, esta mutación, lo que está ocurriendo en el Reino Unido, en Europa como tal, y ya medidas que han asumido en las últimas horas regiones. Hoy Bolivia se suma. Hay restricciones desde el próximo 25 de diciembre al 8 de enero en cuanto a viajes solamente relacionados con Europa y el Reino Unido. Así es, Juan Carlos, esta es una restricción de los vuelos desde Europa hacia Bolivia. El resto de vuelos en la región y por supuesto internamente en el país se mantienen con absoluta normalidad, cumpliendo por supuesto siempre los protocolos de exigencia cuando los vuelos son de carácter internacional. Esto es únicamente, esto hay que aclarar y hay que poner el énfasis necesario, esto es únicamente con Europa por el lapso de 15 días, empezando el 25 de diciembre. Cecilia. ¿Hay la posibilidad de que esta medida se extienda tomando en cuenta lo que vaya ocurriendo a nivel internacional, las investigaciones también que se van conociendo de esta nueva cepa, Jorge?
Para poder controlar esta situación del COVID, lo que se tiene, Cecilia, es un conjunto de medidas, de disposiciones que hacen a la integralidad de la visión que uno tiene respecto de cómo hay que enfrentar el COVID. Uno de los elementos centrales en esta situación son la realización de pruebas de contagio, los testeos masivos que nosotros desde el gobierno nacional, a orden del presidente Luis Arce, se ha tomado la decisión de poder realizar una adquisición de 2.2 millones de pruebas de testeos masivos entre las pruebas PCR y las pruebas antígenas. Esto como primera medida para que podamos detectar por dónde está el contagio, cuáles son los sectores afectados, las personas, les podamos otorgar el tratamiento necesario en las primeras fases, por supuesto, para no tener que llegar a la unidad de terapia intensiva. Este es un elemento central. Si nosotros como país podemos llevar adelante de forma eficiente esto, sobre lo cual ya estamos trabajando, por supuesto que no vamos a tener la necesidad de tomar medidas que tienen un carácter mucho más radical. No se está pensando en cuarentenas rígidas, en cierres de poblaciones. Lo que se está pensando es en trabajar en una lógica de espacios económicos saludables. Esto significa que la gente pueda mantener y sostener su espacio económico de forma saludable, su actividad económica bajo ciertos parámetros y protocolos que le van a ser señalados desde el Estado, desde el Ministerio de Salud, por supuesto, y mantener en ese sentido la actividad económica, protegiendo siempre su salud. Este es el concepto, esto es diferente a lo que se venía haciendo, fundamentalmente a partir de la adquisición de más de 2 millones de pruebas para el testeo masivo. ¿Cuándo podría comenzar este testeo masivo, Jorge? Nosotros en el país tenemos una cantidad apreciable ya de donaciones en lo que significan pruebas PCR. Por supuesto, no es el número que le he mencionado, es todavía un número pequeño en proporción a los 2.200.000 pruebas, pero nos permite iniciar esto ya de forma inmediata. En los próximos días vamos a tener y vamos a ir completando hasta esos 2.200.000 pruebas. Tenemos pruebas PCR, como le he señalado, pero también las antígenas, que son este otro tipo de prueba que tiene un 95% de correlación respecto de las PCRs. Esto lo vamos a empezar ya de forma inmediata. Si nosotros, Cecilia, comparamos lo que han hecho otros países de la región, por ejemplo el Perú, que ha realizado 3.450.000 testeos hasta la fecha, y nosotros vemos que solamente hemos podido implementar alrededor de algo más de 205.000 pruebas de testeo o de contagio, entonces vemos por qué hemos vivido una situación tan compleja. No conocemos por dónde camina la enfermedad, las personas contagiadas, y estas que no reciben atención temprana terminan finalmente asistiendo y colapsando las unidades de terapia intensiva. Lo que se quiere es que no ocurra esto, que los podamos atender en el primer nivel rápidamente, de forma tal de que no avancemos hacia la terapia intensiva y cumplamos el objetivo del proyecto, del plan, que es bajar la tasa de letalidad. Hoy en día estamos en el 6%, Santa Cruz tiene el 9.3%, Cochabamba el 9.2%, es absolutamente alto. Si logramos bajar esta tasa de letalidad a cifras aceptables que tienen otros países, podremos señalar que hemos tenido éxito. Y creemos que el camino es pruebas de contagio masivas y, por supuesto, la vacuna. Jorge, estamos hablando, y la cifra la han dado esta mañana en la conferencia las autoridades de salud, 1.6 millones de pruebas antígeno nasal, 1.6, y aproximadamente 550.000 pruebas PCR. Sumada las dos hacen esos más de 2 millones de pruebas, 200.000, sí, algo más de eso. Exactamente. Pasa que durante todo este año, el anterior gobierno igual nos ha hablado de cantidades y cantidades de cientos de miles de pruebas que nunca llegaron,
¿Qué va a marcar la diferencia? ¿Estas pruebas están garantizadas para que lleguen? ¿Están ya en proceso de adquisición? ¿Ya las tenemos seguras, garantizadas? La diferencia, Juan Carlos, está por la decisión de quien está a cargo del Estado. Cuando un gobierno tiene la firme decisión, la convicción y el compromiso de poder realizar un trabajo preocupado en función de la ciudadanía, encuentras las formas de lograr esto. Hemos conversado con diferentes laboratorios para poder adquirir estas pruebas de contagio, no solamente las que nos puede facilitar vía Organización Panamericana de la Salud, la OPS, sino también hacer una erogación desde el Estado mismo, de forma tal de que nosotros podamos comprar estas pruebas, no en la lógica de los programas de ayuda de la OPS, sino un esfuerzo económico que hace el Estado Nacional para poder conseguir en distintos laboratorios. Estas pruebas van a ir llegando en los primeros días del próximo año. Estamos hablando de enero. Estamos hablando de enero. Parte donación y parte compra directa del Estado. La donación no es muy grande. Tenemos 40,000 pruebas en donación que ya están llegando hasta fines de este mes de diciembre. Ajá. Después tenemos de la misma OPS alrededor de 150,000 pruebas que llegan el 28 de enero. El resto de las pruebas las va a adquirir el Estado Nacional. ¿Estas se aplican prioritariamente dónde? ¿En puntos fronterizos, en aeropuertos, en sectores como Santa Cruz, por ejemplo, en ciudades y departamentos como Santa Cruz, que hay evidentemente mayor cantidad de contagios? ¿Cómo se van a aplicar estas pruebas? Ahí hay dos conceptos que manejar. El primero, que es un número ya grande y vamos a aplicarlo masivamente en todo el territorio nacional. El segundo elemento es que vamos a construir un plan de trazabilidad que a nosotros nos va a permitir poder hacer un seguimiento sobre el recorrido y el camino en el territorio del virus, de los contagios y de la enfermedad. Este plan de trazabilidad nos va a permitir a la vez poder aislar a a las personas que se encuentran en situación de contagio. Vamos a rastrear a sus contactos también para realizar pruebas y también poderlos aislar, cosa de que en esa primera etapa sean debidamente atendidos. Y vamos a tener en todo el territorio nacional, en los centros médicos de primer nivel, estas pruebas dispuestas de forma tal de que la gente, esto también va a ser complementado con una campaña de información en lo que se conoce como comunicación de riesgo. No son las campañas tradicionales, sino que vamos a hacer determinadas advertencias para que la gente tenga el conocimiento de cuáles son los síntomas, qué hay que hacer cuando uno tiene estos síntomas, no recurrir al último nivel y colapsar el sistema, sino dónde está su primer nivel, este centro médico de atención inmediata, que lo conozca, que ya sepa dónde está, cuáles son las sintomatologías, cuándo hacerse una prueba. Si va a su centro, van a haber pruebas para que se las pueda realizar, construir bases de datos y establecer nuestro plan de trazabilidad. Este es el primer elemento. Y aquí, Juan Carlos, quiero hacer un señalamiento puntual. El rebrote no solamente está dado por la inconducta de la gente respecto a las medidas de seguridad, el barbijo, el alcohol, el distanciamiento social, el lavado de manos, sino también está ocurriendo otro elemento. La gente se ha contagiado en el país, en esta primera ola, si llamamos de alguna manera. Esa gente que se ha contagiado ha desarrollado inmunidad, pero esa inmunidad, según los estudios, tiene una duración de 3, 4, 5 meses y se va diluyendo, se va perdiendo. Esa gran cantidad de gente que se había contagiado había desarrollado su inmunidad y el virus ya no circulaba de la misma forma y habíamos llegado a un punto de seguridad en noviembre. Esto se ha ido perdiendo también, entonces vuelven los contagios porque hay menos inmunidad en la sociedad, ahí se ha tomado también una decisión sobre esto, que es poder vacunar a todos los bolivianos mayores de 18 años, a todos los bolivianos. Esto significa el 100% del país de gente que puede recibir la vacuna, 18 años para arriba. Eso se va a realizar de forma primero gratuita y ahí el país también va a hacer este esfuerzo económico de adquirir
alrededor de 11 millones de dosis para que cada persona tenga las 2 dosis que corresponden. ¿Para qué? Para que podamos inmunizar a la gran cantidad de bolivianos, a la totalidad de los bolivianos, en una inmunidad que dura más de la que desarrollamos nosotros cuando somos contagiados por la enfermedad de forma natural. Entonces son 2 pilares absolutamente esenciales que marca una enorme diferencia con lo que hizo el anterior gobierno. Y si queda ahí un poco de tiempo, podemos hacer una referencia específica, porque la semana que viene vamos a dar una información sobre cuál es, Juan Carlos, el estado real de las unidades de terapia intensiva. Hay una información en el medio que no es verdaderamente lo que hemos podido observar en estas unidades de terapia intensiva. Enseguida hablamos de las unidades de terapia intensiva. Cecilia. Jorge. Porque, bueno, hay mucha expectativa, por ejemplo, Santa Cruz, está el tema de las unidades que estarían equipadas, que fueron adquiridas por la gobernación, y también con el apoyo de la empresa privada, pero no hay médicos. Así que ahora hablamos de eso. Usted decía, vamos a adquirir, antes de eso, por favor, Jorge, vamos a hacer un esfuerzo para adquirir 11 millones de dosis de vacuna. ¿Bolivia ya sabe qué vacuna será la que va a adquirir? ¿Ya se decidió por cuál? La lógica en esto, Cecilia, no pasa tanto por tomar una decisión de cuál vacuna vamos a optar, porque existe evidentemente una alta demanda del conjunto de la comunidad internacional para adquirir estas vacunas. Esto ustedes lo corroboran cada día en las noticias y en la información que nos brindan a los bolivianos. Lo que vamos a aplicar en este sentido es, primero, suscribirnos al plan COVAX, y con ello vamos a tener un 20% de las vacunas que necesitamos. El resto se ha tomado la decisión a partir de una orden que ha señalado el presidente Arce al Ministerio de Salud de que se puedan adquirir las vacunas suficientes hasta lograr el número necesario, que son alrededor de 11 millones de dosis, y se pueda vacunar al país entero y de forma gratuita. Por supuesto que ahí aplicaremos una lógica mixta. ¿Qué significa esto? No es otra cosa que tomar cantidades de vacunas suficientes, necesarias, de diferentes laboratorios que se producen también en distintas partes del mundo. No tenemos acá un miramiento de asociaciones políticas e ideológicas con un determinado país que la pueda estar produciendo. Necesitamos las vacunas, y en ese sentido, si fuese necesario, el presidente también hará una gestión ahí de orden personal con cualquier otro presidente de otros estados. Lo que le quiero decir es que en la lógica mixta vamos a tomar y comprar vacunas de diferentes laboratorios para que podamos tener el número necesario. Cuando tengamos esto, se estructurará también, mientras tanto, el plan de vacunación, cuáles son las lógicas para poder llegar a los ciudadanos, la distribución, etcétera. Un conjunto de medidas en la logística que también hacen a la integralidad de la medida y del plan. Le preguntaba esto porque países, por ejemplo, como Chile, ya anuncian vacunación en el transcurso de los próximos días, las próximas semanas. Chile habría decidido, por la información que manejamos o que se tiene, por la vacuna Pfizer. Argentina, lo propio. Argentina, sin embargo, lo hará con la vacuna rusa. Es decir, los estados toman decisiones porque, si bien son vacunas que pasan por procesos de aprobación, internamente deben aprobarla los países. Por eso le consultaba y le preguntaba cuál será, o más o menos, la idea que tiene Bolivia en este sentido. Si será la nueva vacuna, por ejemplo, de Moderna. Sé que la Pfizer, lo sabemos, tiene mayores complicaciones por las posibilidades que posteriormente uno tiene que tener como país para poder mantenerla en la cadena de frío. Pero por eso le consultaba a Jorge, ¿cuál será la vacuna, o por lo menos cuáles son las conversaciones ya adelantadas con qué laboratorios para adquirir las mismas? No, ninguno de los laboratorios, Cecilia, nos puede asegurar la cantidad de vacunas que necesitamos como país. Un solo laboratorio no puede, repito, asegurarle la totalidad o la cantidad absoluta para un solo país, y eso nos lleva a que podamos tomar diferentes vacunas en una modalidad mixta, como les señalaba. Por supuesto que ya se han establecido relaciones con
la Argentina, reuniones con China, reuniones también para poder comprar la vacuna rusa. También se han establecido reuniones y negociaciones con Pfizer. Estamos en este proceso. Lo importante es decir que se ha tomado la decisión de que el Estado boliviano tenga más de 11 millones de dosis para todos los bolivianos. Ahora estamos en este otro proceso que establece la adquisición, por supuesto que va a ser siempre con las vacunas que tengan la aprobación debida. Por supuesto que sí, el presidente establece y tiene un mecanismo de comunicación continua con el presidente Alberto Fernández de la Argentina, que tiene una relación a su vez particular. Ya han enviado el día de hoy un avión para traer estas vacunas, las vacunas rusas, etcétera. Hay toda una logística y todo un mecanismo montado ya para que los países tengan la posibilidad de abastecerse. Nosotros estamos muy relacionados con la Argentina, esto nos permite llegar también a Rusia, somos parte de esto, son gestiones que el presidente realiza de forma personal también, y el objetivo, le repito, poder asegurar absolutamente a todo el país una vacunación que nos permita protegernos del virus. Una puntualización, Jorge. Esta mañana las autoridades en salud hablaban de 6.5 millones de dosis que van a llegar hasta el mes de abril, el primer cuatrimestre de 2021. La primera dosis. Usted nos habla de 11 millones. Es decir, cuando habla de 11 millones está hablando de la primera dosis y la segunda, porque recordemos que cada ciudadano tiene que recibir 2 dosis. Los 11 millones son las 2 dosis. Las 2 dosis. Así es, Juan Carlos. Ok, así es. Esa es una puntualización importante, sí, ¿verdad? Sí, sí. Ok, punto número 2. Las vacunas mixtas, es decir, no va a llegar a Bolivia una sola vacuna. Eso tenemos que entenderlo. Sí. Pfizer, Moderna, una sola. Pueden llegar varias vacunas. A eso se refiere con vacunas mixtas. Con una modalidad de compra y de adquisición mixta. Ajá. A eso me refiero, que vamos a tomar de distintos laboratorios. De distintos laboratorios. Bien, eso hay que entenderlo también, porque uno piensa que, listo, nos comprometemos con Pfizer o Pfizer nos facilita y listo, todas las vacunas van a ser de Pfizer. No, la modalidad es un poquito más amplia. Porque Pfizer tiene una demanda de todos los países del mundo, ¿no? Ajá, okay. De todos los países del mundo. Entonces van repartiendo en función de los acuerdos, de las capacidades económicas, etcétera. Ahí también está Bolivia. Lo que no vamos a decir es tratar de encontrar una excusa que nos diga que somos de una lista imaginaria de 200 países, el país número 198. Eso no queremos que nos suceda. Entonces, lo que sí queremos que al país le pase y que los bolivianos tengan es la seguridad de que van a tener su vacuna en este 2021, de que se va a empezar en el primer cuatrimestre a llegar las vacunas y el proceso de vacunación. ¿Y cómo volverse prioritario en esta lista? Es decir, cómo ser, porque la demanda va a ser mundial, es mundial en este momento. Para volverse prioritario, los países están trabajando. Por ejemplo, Chile también ha asegurado ya en estos momentos una cantidad importante. No todos los países han asegurado el 100% de su población. Bolivia va a hacer eso porque así lo ha considerado el presidente y los estudios que le han mostrado la gente del Ministerio de Salud. En función de eso, hay una relación de particular cercanía con la Argentina, y esto nos posibilita mirar también lo que ocurre en Rusia y ser beneficiados por aquello. Pero no es lo único. También se ha hablado con Pfizer, también se ha hablado con la China para poder tener la vacuna de ambos laboratorios. El tema es que nosotros requerimos la totalidad de estas dosis, algo más de 11 millones, para asegurarle a los bolivianos la vacuna. Eso es lo verdaderamente importante. A partir de ahí es una cuestión de negociación, de transporte, de logística, sobre la cual también se está trabajando, pero que tiene una especificidad que no es necesario discutirla, sino señalarle a la población que van a poder estar absolutamente tranquilos de que en el país sí nos vamos a proteger bien en lo que significa desarrollar inmunidad para combatir el COVID-19. Cecilia. En lo inmediato, Jorge, usted hacía referencia hace instantes a la llegada, antes de finales del año, de un número importante de pruebas, PCR, las pruebas de antígenas también.
A nivel departamental, por lo menos Santa Cruz, en el resto del país creo que están atravesando el mismo problema, pero no estoy 100% segura. Santa Cruz necesita médicos. Hoy se ha vuelto a pedir de manera pública a las autoridades departamentales la contratación de médicos, ítems o contratos que finalizan, por ejemplo, el 31 de diciembre. Hay muchos contratos, hay varios que han quedado en el camino y hay muchos que van a finalizar el 31 de diciembre. En los hospitales, principalmente de tercer nivel, y los laboratorios, porque para procesar estas pruebas se necesitan médicos especializados, laboratoristas, ¿no? Entonces, ¿qué pasará con esto? Yo sé que es más tuición del Ministerio de Salud, pero sí hay información respecto a cómo se va a manejar este tema, porque para aplicar estas pruebas, para hacer seguimiento a los ciudadanos en todo el territorio nacional, se necesita de la coordinación con los 3 niveles del Estado, el nacional, el departamental y el municipal. Ahí hay 2 elementos que debemos señalar, Cecilia. El primero es que el Estado va a garantizar, ya ha tomado esta decisión, esto ha sido el día de ayer, lo ha señalado el presidente, se van a contratar todos los médicos necesarios, se está haciendo la ponderación de la cantidad de médicos que se requieren para que el Estado asuma en lo que le corresponde y en su cuota parte. Esto se va a garantizar. También es real algo que usted ha señalado, hay un conjunto de profesionales que terminan y culminan su contrato o que ya ha terminado en días pasados. Sobre ese tema nos vamos a pronunciar en los próximos días o en las próximas semanas, porque evidentemente ahí hemos encontrado en esos procesos de contratación enormes irregularidades que dificultan ese proceso administrativo. Sin embargo, estableciendo un corte de acá hacia adelante, el Estado va a garantizar lo que significan los profesionales suficientes, necesarios, para que se puedan realizar las atenciones como corresponden. El segundo elemento es importante también, el presidente ha citado para el día de mañana a la totalidad de los gobernadores en esta primera etapa para poder establecer lógicas de coordinación, lógicas también de información necesaria que se necesita entrecruzar desde el nivel central hacia los niveles regionales. Esto mañana se va a realizar con los gobernadores. Es importante ahí la presencia del gobernador Costas en la ciudad de La Paz, y es importante también que aquellas gobernaciones que política e ideológicamente no se sienten identificadas con el partido de gobierno, con la gestión del presidente Arce, del vicepresidente Choquehuanca, asistan también, Cecilia, asistan, porque los bolivianos podemos discutir y debatir la cuestión política intensamente como lo solemos hacer, pero en este tema sensible de nuestra salud, de absolutamente todos los bolivianos, tenemos que tener la grandeza de apartar de apartar y de dejar de lado la cuestión política para poder encontrar soluciones conjuntas. Usted lo ha dicho bien. Se necesita una debida coordinación, una sincera coordinación en los 3 niveles del Estado. Mañana se va a tener esta primera reunión desde las gobernaciones, los sedes, que ellos controlan y manejan los sedes, el Ministerio de Salud, el gobierno central. Es absolutamente importante lo que va a suceder en La Paz y, por supuesto, necesitamos ahí la colaboración, la buena voluntad de todos, de las gobernaciones, de la buena voluntad del gobierno nacional está en la convocatoria de esta reunión, y que podamos avanzar en algunas definiciones que son importantes para todos. ¿Qué definiciones? Por ejemplo, las unidades de terapia intensiva. Por ejemplo, en Santa Cruz, un hospital que se demoró mucho en abrir durante la anterior gestión de gobierno, hoy está cerrado. Es el hospital de Montero y está cerrado por la falta de médicos. Obviamente, como usted decía, dejando de lado, o sea, de equipos, ¿no? Porque ahí hay unidades de terapia intensiva que están habilitadas. Hoy nos enteramos de esto. El hospital de Montero no está funcionando. Dejando de lado estas irregularidades que van a presentar y, como usted decía, haciendo un corte, Jorge, en este tema, ¿se garantiza entonces la contratación de personal para volver a poner en funcionamiento, por ejemplo, este hospital de Montero, que es un hospital que está equipado con 12 unidades de terapia intensiva? El Estado garantiza, la gestión del presidente Arce garantiza lo que le corresponde al Estado central
para el debido funcionamiento de estos hospitales. Por ejemplo, el estado de Montero tiene 5 unidades de terapia intensiva con una capacidad de expandir o de ampliación hasta 60 unidades. Ahí es importante, por ejemplo, Cecilia, conocer por qué no se ha desarrollado esa capacidad de ampliación hacia las 60. Esto lo vamos a dar a conocer, pero yo le puedo señalar algo importante para que no quede como algo que uno deslice irresponsablemente. Le quiero señalar de que una unidad de terapia intensiva requiere de 30 ítems para su debido funcionamiento. No solamente son los respiradores los que hacen a la unidad de terapia intensiva. Adicionalmente usted requiere, como le señalo, unos 30 ítems que hacen al debido funcionamiento. Si usted tiene 14, 15, 18 ítems, no va a funcionar esa terapia intensiva. De esa situación tenemos alarmantemente presentes en el país una enorme cantidad de unidades de terapia intensiva que se habla o se señala como que estuvieran habilitadas, pero que esto es uno de los elementos que ha generado la alta tasa de letalidad que tenemos en el país. Hay que preguntarnos también siempre por qué Santa Cruz tiene esa alta tasa de letalidad, por qué el país en su conjunto tiene una tasa del 6% cuando otros países caminan por el 1, el 1.3. En esa perspectiva, miremos hacia adelante con un ánimo conciliador, concertador, de poder establecer medidas que beneficien a la población, trabajando intensamente en Santa Cruz, pero en Cochabamba también. Ahí la situación no deja de preocupar en lo que significa la tasa de letalidad. Para eso es esta primera reunión, para encontrar estos puntos y estos acuerdos que son absolutamente necesarios, no para tomar posiciones dogmáticas y quedar encerrados en 2 o en 3 conceptos y no querer avanzar. Necesitamos construir seguridad en nuestra salud. El Estado está haciendo hoy día un esfuerzo en las pruebas que no se había hecho antes, es una cantidad realmente importante, y en las vacunas. Ahora falta que podamos también alcanzar este esfuerzo coordinado desde los sectores municipales y regionales. Gracias, Jorge. Juan Carlos. Bien, para ir cerrando, agradeciéndole la presencia del vocero presidencial, una puntualización: la reunión de mañana está confirmada. ¿Vienen a La Paz los 9 gobernadores o es una reunión virtual? Esa es una duda que tengo. Se los ha invitado personalmente. Van a llegar, es presencial. Para que estén en la ciudad de La Paz de forma presencial. 2, hay recomendaciones importantes. Hoy el ministro esta mañana en la conferencia ha dicho que el pico de la segunda ola puede llegar en febrero. Se viene Navidad, estamos a pocas horas, se viene el Año Nuevo, se viene la campaña electoral en enero, con miras a la subnacional, se vienen muchas cosas que pueden desbordar todo esto. ¿Cuál es la recomendación? He escuchado esta mañana, insisto, al ministro que ha dicho, oigan, reuniones familiares de no más de 10 personas, 0 fiestas de Año Nuevo y cosas así. En campaña también ha habido muchas recomendaciones este año que lamentablemente se han roto. Todo el mundo ha hecho campaña como si nada. ¿Qué se recomienda desde el gobierno? Pero por ejemplo ahí, Juan Carlos, hay un elemento. Las elecciones fueron el 18 de octubre y el mes de noviembre hemos tenido un mes que se puede señalar como de prácticamente plena normalidad en lo que significaban contagios. Con casos muy bajos. ¿No? Con algunos lugares como Pando, que tenía días con 0 contagios. Santa Cruz nunca entró en 0 contagios, ¿no? Eso significa que las cosas estaban bastante bien hechas, había una inmunidad en la población, había cierta conciencia y mejor conducta también, por supuesto, y en un determinado momento eso ya va generando sensaciones de que hemos superado y relajamos la disciplina en la prevención, pero también hay un hecho natural como el que estoy señalando. Efectivamente, el ministro ha señalado que el pico de este otro momento del COVID-19 puede darse en febrero el próximo año. Más allá de esta información, es absolutamente necesario que podamos caminar paso a paso sin crear ni situaciones de miedo y situaciones de desorden social por lo que podría ocurrir, porque también hay mucho de imaginario,
y podamos ir construyendo nuestras propias estadísticas de forma real y no instrumentalizadas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los picos anunciados en este año fueron primero en junio, después en septiembre, después en octubre, y nunca sabemos cuándo verdaderamente llegó ese día del pico máximo y todo. Lo que queremos es tener información. ¿Quiénes dan información real? Los sedes. ¿Para qué es la reunión del día de mañana? Para tener una relación diferente con los sedes y tener un flujo de información en ida y vuelta que nos permita construir estas estadísticas y tener proyecciones serias, reales, confiables, y que podamos avanzar en fechas que van a ser siempre sensibles. El Año Nuevo, carnavales, el proceso electoral que viene. Si tenemos las cifras reales, si tenemos las pruebas, si tenemos la vacuna, vamos a estar en mejores condiciones de darle atención a cada una de las fechas y sobre todo, Juan Carlos, sobre todo al país entero, poder cuidar nuestra actividad económica, que ese nuestro espacio sea un espacio económico saludable, que podamos trabajar en esta lógica y no avanzar, no está en criterio del presidente, avanzar en cierres definitivos de zonas, de espacios geográficos del país o de amplitudes territoriales importantes. Estados de excepción y ese tipo de cosas. Estados de excepción, afectando el bolsillo de la gente. No estamos trabajando en ese sentido. Queremos que la economía siga empezando a recuperarse como que lo está haciendo, pero ese es un tema bastante lento y gradual, pero no lo queremos interrumpir. Y paralelamente queremos proteger la salud de los bolivianos. Para eso se han tomado dos decisiones el día de hoy muy grandes, con otras menores que protegen a la gente. No hemos tenido ocasión de hablar, pero vamos a realizar controles y normativas en lo que significan los precios de los medicamentos, posibilidades de que la gente acceda a medicamentos a precios que no sean producto de la especulación. Entonces hay un conjunto de disposiciones, de decisiones y de prioridades que toma un gobierno, que eso es, Juan Carlos, lo que verdaderamente te hace distinto de otro gobierno. No estamos hoy en día para echarnos culpas, pero solamente estas decisiones ya te muestran cómo quieres encarar un proceso tan crítico. Va a haber una inversión importante, pero cuantitativamente, te diría, cientos de veces menor a lo que se ha hecho en el pasado para poder proteger de manera efectiva a la gente y a la población. Pero no es una cuestión política, es una cuestión de prioridades, de convicciones y de decisiones. Y esperemos que así sea y que sean efectivas sobre todo estas decisiones. Así tiene que ser, ¿no? Seguro. Así tiene que ser. Jorge, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Juan Carlos. Un cordial saludo, Cecilia. Igualmente, Jorge, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Importante conocer todos los detalles que nos ha brindado y, por supuesto, a través del programa que le ha brindado también a la población boliviana. Buenas noches. Buenas noches. Bien, nosotros avanzamos acá en Que No Me Pierda. Tenemos consejos a esta hora de la noche.